Delta. El discurso. Epígrafes. Primero, abro comillas. En el discurso, las palabras aspiran a constituirse en significado unívoco. Este trabajo implica reflexión y análisis. Al mismo tiempo, entraña un ideal inalcanzable, porque la palabra se niega a ser mero concepto, significado sin más. Cada palabra, aparte de sus propiedades físicas, encierra una pluralidad de sentidos. Cierro comillas, Octavio Paz, El arco y la lira. Segundo, abro comillas. Pues bien, desde que se sostiene un discurso surgen las leyes de la lógica, una coherencia fina ligada a la naturaleza de lo que se llama articulación significante. Eso que hace que un discurso se sostenga o no por la estructura de lo que se llama el signo y que tiene que ver con lo que se suele denominar la letra para oponerla al espíritu. Las leyes de esta articulación son lo que primero domina el discurso, cierro comillas, Jacques Lacan, Seminario 16, de un otro al otro. Una palabra aislada no constituye inmediatamente un discurso, revela más bien alguna posición vital ideológica, una justificación y recubrimiento de fundísimas pasiones. La palabra se da con el uso, es la herramienta, martillo, lápiz, pincel, escuadra, que asume el hablante para proyectar y fabricar su obra. Cada una aspira a una especie de totalidad porque, al ir hablando, al ir desarrollando la literalidad del signo, el enunciador evoca a otras, tiende a expresar unas intenciones y a ubicarse en algún discurso. Cuando alguien ora, se supone, tiende hacia algún lado y porta consigo un conjunto de ideas, una frase o argumentos que desea revelar. Se supone que hay algo que el emisor quería decir desde el principio y eso es lo que cada palabra se iría enrutando. No obstante, eso se verifica solo en la teoría. En la cotidianidad, evidenciamos que todo el que habla se pierde en su decir y termina olvidando lo que argumentaba o contradiciéndose. Sócrates fue un experto en revelar esa condición del sujeto. Somos convencimiento de esfericidad, pero apenas hablamos, nos extraviamos. La palabra instala una evocación. Hablar supone un no poder decirlo todo. Al escuchar cada palabra se intenta evocar no solo el significado con el que el emisor la profirió y la sostuvo en un contexto, sino además intenta rescatar a las demás con las que debió concatenársela. En este sentido, toda palabra ejercita un acto erótico porque siempre, por mucho que se quisiera otra cosa, abandona tanto a quien habla como a quien escucha en una evocación, en una alegoría, en un ocultamiento revelador, como acontece con la lencería. Algún destinatario deberá trabajar para desentrañar lo que permaneció inevitablemente sugerido, y el hablante no dejará de tener la sensación de que no pudo decirlo todo o de que lo que dijo no le hizo justicia plenamente. En el habla cotidiana, interpretar será empeñarse en descifrar el universo poético en el que debió haberse suspendido el emisor al proferir sus dichos y ejecutar sus actos, en desvelar el erotismo que debió haber sostenido al orador y en el cual habría de haberse encarnado temporalmente. Las palabras son la carne erótica, evocativa, con las que nos disfrazamos temporalmente. Interpretar la intentio hominis en ese sentido, es una pretensión imposible, porque el sujeto es, aunque él mismo no lo acepte, un erotismo móvil, un personaje diverso a cada instante, siempre inasible e inclasificable. Con los textos escritos acontece otro asunto disímil, pues ellos están cerrados, no padecen, e interpretarlos, es decir, tratar de comprender la intentio operis, supondrá el esfuerzo de un sujeto padeciente y móvil por desentrañar no al erotismo vital del disque autor, lo cual suele producir aberraciones, sino al universo simbólico que es el texto y al que él como universo casi compacto señala. Victoria Camps refiere que, comillas, Wittgenstein escribió que las palabras son como puntos, mientras que las proposiciones son como flechas que señalan un sentido.
cierro comillas. Si seguimos la analogía, las palabras tienden a una segunda dimensión, la línea de la proposición, y, a su vez, al volumen de una tercera dimensión, que es lo que los discursos intentan crear, la ilusión de un volumen, de un cuerpo. Creo que la filosofía asevera con ello que las palabras extirpadas son un aislamiento artificioso y un deleite para filólogos, etimólogos y gramáticos. Mas, en la vida cotidiana, ellas están sumergidas en mundos mayores, en peticiones de sentido vivas que no pueden explicarse solo como concursos filológicos, diacronías etimológicas ni lugares gramaticales. Los lexicones intentan brindar el significado abstracto de las palabras, pero cuando las usamos siempre las incluimos en nuestras historias y pretensiones. Una palabra aislada es útil para analizar semánticas individuales, etimologías y hasta prosodias. Sin embargo, las palabras en general existen y se sostienen gracias a la memoria y uso de los hablantes para poder ser usadas en un contexto, para indicar algo dentro de un universo intencionado hacia unos fines que convienen a quienes ostentan determinadas posiciones e intereses. En la cotidianidad nos servimos de las palabras, es decir, proferir una palabra es siempre estar ejecutando una acción. No solo la palabra tiende al discurso, sino que, al proferirse, hace el discurso que se mora y con el que se quiere lograr algo. Todos podríamos entender la frase: en la estantería del mercado hay ajos. Sin embargo, si esa frase la dice un devoto de Krishna, por ejemplo, habría que leer en ella un repudio, porque los seguidores de la deidad consideran impuros los ajos, y entonces acaso esté advirtiendo a alguien para que no se contamine espiritualmente. Mientras que, si la afirma un cocinero de platos mediterráneos, estará feliz porque habrá encontrado el ingrediente que necesitaba para elaborar su receta en su restaurante. Es decir, una misma frase tiene interpretaciones distintas. En la estantería del mercado hay ajos. Hablamos, es decir, actuamos desde los discursos en los que moramos, esto es, en los que hemos presumido una verdad que nos compete, de la que nos hemos convencido y de donde hacemos depender todas nuestras sensibilidades. El discurso participa de lo mismo que las palabras, adquiriendo un estado de enhebramiento mayor. Digamos que el discurso es tanto lo que la palabra ejecuta, así como el espacio al que ella aspira o al que continuamente alegoriza o proyecta. Ella, la palabra, ¿cierto? Repito, el discurso participa de lo mismo que las palabras, adquiriendo un estado de enhebramiento mayor. Digamos que el discurso es tanto lo que la palabra ejecuta, así como el espacio al que ella aspira o al que continuamente alegoriza o proyecta. El discurso, aunque pareciera más potente, no es más que miles de palabras y gestos significantes, mostrándose como una megapalabra, otro significante. Será un logos, ya no entendido como palabra, sino como ensamblaje de un mundo con leyes, lugares y funciones, como anhelo de congruencia, afirmación y afianzamiento. Insistimos, la palabra tiende al cuerpo. El discurso es el modo complejo en el que ese cuerpo se manifiesta. Aunque es más complejo que una palabra aislada, el discurso continúa con las falencias y potencias de ésta. La palabra aspira al discurso y se da dentro de discursos. Y el discurso no puede más que seguir ostentando las aspiraciones de la palabra aislada, pues se sostiene por las mismas potencias y limitaciones, las del lenguaje. Ambos, el discurso y la palabra, codician la fijeza y la totalidad que no pueden más que negar por lo que son, puro movimiento y revelación de incompletitud. Roland Barthes, en la lección inaugural, advierte que, comillas, no vemos el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda lengua es una clasificación y que toda clasificación es opresiva. Ordo, la palabra orden en latín, quiere decir a la vez repartición y conminación. Cierro comillas. El profesor Samir Dasuki, en El discurso del amo, de Hegel a Lacan, expone que el discurso es no solo el soporte material de la palabra,
sino también el modo en que los seres humanos tenemos de hacer lazo social, estableciendo vínculos, permitiendo reconocer a los semejantes y desemejantes y prodigando determinados saberes, prohibiciones y tabúes. El lenguaje, por creador y representador, es anárquico con respecto a lo real. Lo real como, aquí entendido, como lo que no es lenguaje y como las cosas del mundo, no lo real del psicoanálisis ahora. El lenguaje por creador y representador es anárquico con respecto a lo real. Por su parte, los discursos y las personas con sus intereses de perpetuación individual pueden ser opresores o rebeldes. Es gracias a que, hay lenguaje y a que pueden expresarse, proposiciones y sostenerse en discursos que el sujeto puede asumir una posición. Mejor dicho, los discursos presentan una posición y un mundo, porque aquello que denominamos posición, tesis, lo es ante una sensación de verdad que pareciera anudar todos los significantes y sus significaciones. Esta respuesta, reacción o posición ante el discurso o gracias a él, siempre resulta ética, es decir, se posibilita como posición semántica, pasible y actual ante una verdad presentada. Insistimos, los sujetos pueden asumir posiciones ante las posiciones que a su vez se le presentan o exigen, consentir, escrutar, oponerse, rebelarse, huir, proponer otro discurso o hasta imponerlo, obrar de otro modo al esperado.